Bueno, Manuel, ¿cómo andás? La verdad que un gusto, una satisfacción más que nada poder charlar con vos desde la Confederación Argentina y en lo personal, si bien no te conocía, pero bueno, tuve la suerte de conocerte en el último mundial en el 2019 que se ha realizado en la Argentina, tuve la satisfacción de conocerte y bueno, hoy tengo nuevamente la satisfacción de poder entrevistarte, de poder charlar y que bueno, la afición de nuestro futsal pueda conocerte un poco. Así que buenas noches, Manuel, buenas tardes para vos porque allá es 2 horas menos. ¿Cómo andás vos? No, primero permíteme saludarte, agradecerte por tus palabras. Igualmente saludar a ese número tan importante de practicantes del fútbol de salón en la Argentina y especialmente a su presidente, a don Pedro Bonettini, que sin duda es uno de los grandes dirigentes en el mundo con relación a nuestro deporte. Igualmente quiero saludar a Sebastián Bonettini, quien ha coordinado este momento para que yo pueda acompañarlos en esta conversación y evidentemente muy especial por la relación tan estrecha y tan valiosa que hemos tenido permanentemente con el fútbol de salón argentino. La verdad que sí, y por eso te decía, para mí también doblemente un orgullo poder hoy, como hablábamos de Pedro, recién lo mencionaba Pedro, eh, que nos dé la oportunidad a una nueva generación de dirigentes, porque nosotros también hemos pasado por las diferentes etapas de este deporte, siendo jugador técnico y dirigente, dando la oportunidad de entrevistar a gente con mucha experiencia como vos, de diferentes lugares del mundo, tener esa posibilidad y nutrirnos o sea, de experiencia como la has pasado vos durante tantos años en Colombia. Un poco comenzar a contar un poco tu historia, en tus comienzos, tus primeros pasos, como no sé si fuiste jugador, pasaste por la etapa de jugador, obviamente después técnico exitoso y hoy dirigente de Colombia. Pues mira, yo creo que la etapa como jugador sí fue exageradamente corta, más a nivel colegial y digamos que bajo esta naturaleza y un poco más inclinada en un momento hacia el fútbol, que digamos que en aquel entonces el fútbol de salón en Colombia era un deporte muy apenas que había entrado al país. Digamos que el fútbol de salón entró a Colombia en el año 66, pero solamente hasta el año 74 el fútbol de salón se convirtió en un deporte federado. Entonces, digamos que es un deporte que tiene 50 y tantos años de funcionamiento en Colombia, pero que en unos comienzos, pues, tuvo la dificultad de poderse identificar. Entonces, de alguna u otra manera, digámoslo así, pues yo tengo un espacio muy corto como jugador y muy temprano comienzo la idea de ser técnico en un comienzo de fútbol y estudié para eso. Estuve fuera del país, en Chile, estudiando para ser técnico de fútbol y por algunas circunstancias casuales terminé dirigiendo fútbol de salón o microfútbol, como lo llaman en Colombia, y a partir de eso, pues comencé, digamos que una carrera que me llevó a ser técnico desde el punto de vista local en mi ciudad, en mi departamento. Yo soy de Bucaramanga, departamento de Santander en Colombia. Y ahí comencé una carrera como técnico que me llevó posteriormente a ser miembro de la comisión técnica del país, posteriormente a ser el técnico por más de 23 o 24 años de la selección colombiana, jugando 5 campeonatos mundiales, panamericanos y otros tantos más, y además miembro de la comisión técnica de aquel entonces FIFUSA, ¿cierto? Entonces ahí comienza y esa carrera me conlleva luego de mi retiro como técnico a ser por 12 años el presidente de la Federación Colombiana de este deporte. Más o menos ahí te resumo un poco lo que ha sido mi actividad dentro del fútbol de salón y hoy ostento el cargo como director ejecutivo de la Asociación Mundial. Bien mencionabas que, bueno, empezó a hacer un deporte federado, me decía, si mal no escuché, en 1974. Eh, ¿Qué me puede decir de Don Jaime? Pues sin duda, don Jaime es la persona que hoy nos tiene a todos vinculados con este deporte en Colombia. Don Jaime trabajaba con la Universidad Nacional de Colombia y en un viaje a Sao Paulo, en un avión inclusive de la FAC que les habían prestado
a la Universidad Nacional porque llevaba un número importante de deportistas de diferentes deportes, incluyendo el fútbol, que lo dirigía don Jaime en esa universidad. Él ve el número de canchas tan grandes que hay ahí en Dos Santos, ahí cerca de Sao Paulo, y cuando se bajó del avión, él preguntó que qué era esas canchas pequeñas que habían por montón alrededor del aeropuerto. Y ahí le dicen que es la práctica de un deporte que es el fútbol de salao o el fútbol de salón. Él consigue un reglamento, lo traduce un señor que se llama Albano Ariza, que pertenecía a la Federación de Atletismo de Colombia. Él lo traduce porque él estaba en ese avión y hablaba portugués. Y después de que se hace esa traducción, se juega en Colombia el primer torneo de fútbol de salón que entró con un número récord para más de 300 equipos, el primer torneo que se hizo en Colombia, patrocinado por el Seguro Social colombiano. Digamos que él es la persona que trae este deporte a Colombia y por eso se considera pues el padre del fútbol de salón colombiano, Cuando porque hablamos de es quien lo Colombia, trae. Manuel, hablamos siempre en Bogotá, ¿no? Pues la Federación Colombiana tiene su sede en Bogotá, pero la Federación Colombiana tiene afiliadas 28 departamentos, 28 ligas que componen a la Federación Nacional, de tal manera que se juega prácticamente en el 90% del país y en aquellos donde no tenemos una institución, realmente también se practica. Nosotros tenemos cálculos que superan los 700.000 practicantes alrededor del país. Ah, mira, un número muy importante. La verdad que es un número muy importante. Yo tuve la oportunidad de conocerlo justamente en un viaje desde ahí, en el interior de Misiones, que nos hemos trasladado para una reunión de la Mundial, donde lo he llevado a Jaime. Tuve la oportunidad de conocerlo en esa oportunidad a Jaime, por eso también se me venía a la memoria preguntarte por él, recordarlo a él. Sí que la verdad que bueno, me alegro mucho que sea uno de los primeros que haya llevado el fútbol de salón ahí o el microfútbol, como bien lo decís vos. El que A lo ver, trajo, el que lo trajo a Colombia realmente. Manuel, ¿por qué si vos por ahí no convenía con el modelo, tenía un modelo diferente a la gestión anterior del fútbol colombiano? Observamos el respeto y el cariño que vos le tenés hoy a los dirigentes, a los históricos dirigentes de Colombia. No, porque evidentemente yo creo que los deportes existen en dos razones muy particulares. El primero es porque tenga una historia, tenga una realidad. Y el fútbol de salón en el mundo tiene historia. Por eso quienes han intentado emularlo o copiarlo, o no sé si está mal utilizada la palabra, robarlo entre comillas, pues evidentemente han tenido dificultades porque no tienen su esencia en su historia. Entonces, todo lo que tenga historia merece el respeto natural. Entonces, eso me conlleva a tener un respeto por quienes nos han traído al país, y en este caso particular, don Jaime, por a quien le tengo un aprecio y un respeto muy particular, porque a él le debemos el tema, y la historia no se puede esconder, la historia existe. Y segundo, cuando los deportes como los nuestros logran tener en el mundo ídolos y vender esa condición, pues evidentemente tienen la posibilidad de volverse deportes de convocatoria, masivos y sobre todo que sean visibles a través de esas dos circunstancias. Entonces, el fútbol de salón del mundo tiene una historia propia, nuestra, que por lo tanto no es fácil desaparecer este deporte porque tiene unas bases que difícilmente son discutibles. Totalmente. A ver, cuando vos me decís que nos han querido robar, nos han querido, si bien igualar o robar ciertas cosas, estamos hablando de fútbol sala que es FIFA, ¿no? Ustedes han Pues tenido, ustedes han tenido una lucha enorme ahí en Colombia, más que sí, nada, con FIFA, digamos, con este deporte. sí, particularmente yo he sido un defensor absoluto de la identidad del fútbol de salón. Y históricamente se puede decir que Colombia, cuando se planteó a través de FIFA la posibilidad de unirla en su momento, hace muchos años, y fue don Jaime el encargado por FIFUSA para participar en aquella reunión con Joao Avelán,
a bordo, pues evidentemente don Jaime, su voto fue negativo para defender la condición del fútbol de salón ante el mundo, su autonomía como deporte, porque así fue creado por Seriani a través no solamente de una reglamentación muy independiente a la del fútbol. Y bueno, todo el mundo sabe la lucha que Colombia ha dado porque no se le absorba y sobre todo no se le plagie este deporte, porque no tiene ningún sentido que un deporte con más de 70 años de historia se convierta en una modalidad de otro deporte cuando tiene vida propia. Entonces, hay una cantidad de elementos de juicio que nos tienen que conllevar a defender la institucionalidad del fútbol de salón. Nosotros en Colombia la hemos dado, se mantiene, hemos hecho respetar la institucionalidad, somos miembros del Sistema Nacional Deportivo Colombiano con otras 52 federaciones y miembros activos del Comité Olímpico Colombiano con voz y voto. Ese tipo de cosas que son las que desde Colombia hemos defendido, pues las hemos compartido con países como Argentina, donde también se defiende profundamente la identidad del fútbol de salón. Y yo creo que le transmitimos al mundo esa sensación de querer tener un deporte absolutamente independiente que tiene que ser respetado por otros deportes, porque no tiene ningún sentido que exista ese plagio con relación a un deporte como el fútbol de salón. Está bien, perfecto. Volviendo a tu fase como entrenador, me decías que habías, como técnico, tuviste 5 mundiales, ¿no? Yo tuve la oportunidad de jugar, de dirigir, dirigiendo pues, a nuestro país en 5 campeonatos del mundo. Me tocó la fortuna de entregarle el primer título mundial a Colombia en Bolivia en el año 2000. Ya anteriormente habíamos logrado en Argentina ser subcampeones del mundo en una final enorme que jugamos hacia los lados, creo que fue de Misiones. Eh, Tuve la fortuna de jugar 3 finales del mundo de esos 5 títulos. Y posteriormente fui tercero en otro mundial que también fue en Argentina precisamente, sobre el lado de Mendoza, creo, sobre esa región. Entonces tuve la oportunidad, creo yo, de tener un récord en ese aspecto deportivo. Y luego como dirigente, eh, logramos en un trabajo muy conjunto con la parte técnica, con toda Eso, ¿cómo fue la a ver, Manuel, tu dime. transición de técnico a dirigente? Claro, ya después de esos 5 títulos mundiales, de haber jugado 3 finales del mundo, de ser Y parte de la despidiéndote como comisión, campeón del mundo. ya había sido campeón del mundo en Bolivia en el año 2000. Digamos que llegó el momento en que se tenía que generar, porque Colombia tiene una reglamentación que evidentemente no se puede permanecer de manera, digamos, permanente en la presidencia de la federación o en la Federación Colombiana. Apareció esa ley, entonces don Jaime tenía que entregar, digamos, por ley el cargo y aparece la oportunidad y yo creí que era el gran momento de dar ese salto hacia la dirigencia. Llego a la presidencia de la federación y ahí empezamos a desarrollar una cantidad, digamos, de teorías que teníamos previamente cuando estábamos en la parte técnica y que creíamos que había que generar para pensar que Colombia no solamente fuera el animador de muchos de los eventos internacionales, sino que Colombia pudiera tener un lugar, obviamente, en el ranking internacional que fuera de acorde a lo que veíamos y al número de practicantes que teníamos en el país. Entonces, sin duda, esa fue una linda y ha sido para mí una linda oportunidad de poder crecer, digamos, dentro del resultado deportivo y colocar a Colombia sin duda en el ranking como está, ser primera o estar ahí al frente a través del número de títulos mundiales ganados para el país. Bueno, hoy no está en primera. ¿Eh? Dime. Hoy no está en primero. ¿Eh? Colombia está igualado con Paraguay con 3 títulos mundiales en mayores, pero no se está Sí. teniendo en cuenta que además de eso Colombia ha sido campeón del mundo en mujeres y campeón del mundo sub-17. Tiene Ah, 5 títulos del mundo que no tiene ningún otro país practicante de este deporte. sí, sí, totalmente, totalmente. Ustedes tienen, a ver, a mi entender, a lo que he visto durante tantos años el fútbol, este fútbol, eh, tienen uno de los máximos exponentes de este deporte, que es Johan Jairo. ¿Te tocó dirigirlo? Sí, sí, claro.
Claro, en todos sus comienzos. Me tocó que traer a John Jairo a las selecciones nacionales cuando estaba sobre los 15 o 16 años. Obviamente con él se hizo toda una transición, digamos, hubo que entender un poco toda su característica para buscar su mejor rendimiento. Se convirtió a los 17 años, en el año 2000, en el goleador del Campeonato Mundial cuando ganamos en Bolivia. Y posteriormente empezó a ser sin duda alguna uno de los mayores exponentes en el mundo de este deporte. Y yo por eso hablaba de que la fortuna de poder tener unos ídolos sin duda le permite a un deporte mostrarse a nivel internacional. Y el fútbol de salón los ha tenido. Y John Jairo, sin duda alguna, ha sido uno de ellos. Totalmente. A ver, ¿tienen pensado a futuro, no bien ahora, obviamente por todo lo que estamos atravesando, una despedida o un homenaje a John Jairo, algún partido internacional o algo por el estilo? Después del Mundial de Argentina conversé con él bastante del tema. Y habíamos pensado, obviamente, en hacer una serie de partidos en Colombia, en diferentes ciudades, que fuera al resto del mundo, contra la selección colombiana. Pero él me pidió personalmente que le permitiera cerrar este año y lamentablemente se ha presentado esta pandemia. He conversado algunas veces con Jairo, pero ese tema no lo hemos tocado y cuando él esté en la condición de sentir que es el momento para que le hagamos esa despedida, seguramente el fútbol de salón, no solamente de Colombia, sino del mundo, creo que estará absolutamente dispuesta a colaborar con esa despedida. Yo creo que con él el fútbol de salón aspira a un paso siguiente y es que él pueda ser técnico de unas categorías inicialmente menores, de 15, de categorías de este corte, 17, 20, que son jugadores que están siempre ávidos de encontrar en la parte visual quien realmente tenga la condición técnica de ofrecerles una cantidad de cosas. Entonces, me parece que es un paso que John Jairo está entendiendo. Ya, ya trabaja con alguna institución en la capital de la República, en Bogotá, que lo tienen esa funcionalidad. Y yo particularmente le había ofrecido que fuese el técnico de la selección 15 años para el Mundial que teníamos este año en Paraguay. Pero se ha presentado esta situación y me imagino que todo esto pues, va a aplazar las circunstancias con las cuales hay que trabajar. Está bien. Cuando ves días atrás, bueno, obviamente hubo un cambio de presidente en la Federación Colombiana. Vos tuviste 12 años, me decía, ¿no?, al frente de esta federación. Sí, 12 años, que es lo que permite la ley en Colombia. Hay que descansar un periodo si tú quisieras aspirar posteriormente a volver a ocupar el cargo, pero yo creo que uno cumple ciclos. Yo cumplí un ciclo importante al frente de la Federación Colombiana. Creo que bajo ese argumento yo cierro la posibilidad de volver a ese cargo, porque digamos que no tengo interés de ninguna naturaleza en perpetuarme en circunstancias y en situaciones que creo que todo cambio trae nuevas oportunidades. Ahora, estos dirigentes nuevos que gozan de todo mi aprecio, todo mi respeto, ¿cierto? Apoyo también. Encabez, Tienen tu apoyo encabez, también. dime, Tienen tu apoyo también esta tienen mi dirigencia nueva. respaldo. Al frente el ingeniero José David Rodríguez, Jesse Vega y Milton Hernández, pues tienen todo mi respaldo y mi aprecio y ellos saben que yo siempre voy a tener una voz de consejo. Pero yo creo que hay que respetar estos cambios y hay que generar y hay que aplaudirles cualquier nueva actividad y cualquier nueva propuesta que tengan para que el fútbol de salón colombiano siga creciendo. Yo me veo ya en unas circunstancias del orden internacional que me permiten aportarle al fútbol de salón en el mundo. Yo lo he conversado con los dirigentes en el mundo, con Pedro, con Rolando, con la gente de Uruguay, en Sudamérica, con el presidente de la Europea. Y yo he conversado de este tema con ellos y creo que pues mi nombre de alguna manera pueda ser útil para circunstancias del orden internacional. Yo creo que, a ver, en lo personal, a ver, lo poco, mucho que he podido conocerte, yo creo que, y lo que has aportado, el cambio que le has generado
relacionado al fútbol colombiano, creo que sos un aporte muy importante, va a ser para tu aporte a la Mundial. Eso en lo personal pienso, y yo también lo charlo con nuestro presidente, con Pedro, y creo que va a ser un aporte muy importante. Y esto en lo personal te digo, yo creo que también la Mundial necesita un cambio generacional o llamarlo de alguna forma, pero necesita un cambio importante en nuestra Mundial. En lo personal pienso eso, así que yo creo que un aporte tuyo, con la experiencia que tenés, con el amor que hablás por este deporte, lo que sentís por este deporte, yo creo que va a ser un aporte muy grande a nuestro deporte. Eso en lo personal lo que pienso, Manuel. Bueno, mira que algo que ha sido muy importante, lo he compartido con Pedro inclusive, y es que digamos que este deporte todavía puede decir que tiene algunos códigos, códigos de respeto, códigos, y cuando lo hablamos al principio y cuando me preguntabas al respecto de mi respeto por quienes han aportado, pues sigue siendo la misma opinión mía con respecto al tema internacional. Lo he compartido con Pedro en muchas ocasiones. Seguramente países como Argentina, como Colombia, o dirigentes como de países como estos, como lo que hoy vemos en Europa, los cambios que se han generado a través del presidente Luca en Europa. Yo creo que sí, evidentemente vemos una serie de dirigentes que podemos entrar a aportar, pero que tenemos que tener el respeto y el código para entender cuándo es el momento justo para hacerlo y cuándo es el momento en el que realmente quienes han hecho un gran aporte también se sienten listos para dar el paso. Y yo creo que si en algo hemos crecido algunos dirigentes del fútbol de salón, es precisamente en eso, en saber cuándo es el momento. Por eso te decía que yo creo que haber cumplido un ciclo en Colombia, y es un ciclo que yo particularmente he cerrado. Sin embargo, el derecho moral que me asiste para poder dar un consejo no lo voy a perder, porque evidentemente eso me permite seguir queriendo y seguir apoyando todo lo que se haga en este país por el fútbol de salón. Pero vuelvo y te digo, creo que es el momento también de empezar a generar unos aportes del orden internacional, un trabajo serio, y yo creo que vemos un número de dirigentes importantes que estamos dispuestos a poder ayudar a que el fútbol de salón en el mundo pues se pueda fortalecer y pueda dar un salto cuántico realmente frente a lo que tiene que venir. Está bien. Viniendo un poco más adelante, ¿qué te dejó, qué conclusión te dejó la última presentación de Colombia en el último mundial acá en Argentina? Mira, Hablando como generación dorada, digamos que no, se no, terminó un ciclo de esta generación. yo tengo digamos que varios razonamientos para el tema. Lo primero, pues Colombia venía de ser bicampeón del mundo, bicampeón del mundo en el año 11 y luego posteriormente en el año 15 o 16 en Bielorrusia. Entonces, con una generación que ya venía antes del Mundial del 2011. Entonces era una generación que fácilmente podía llegar a los 15 o más años de estar generando un proceso dentro de Colombia, porque así venía esa condición. Y era claro que haber creado la Liga Especial de Fútbol de Salón en el año 2008, cuando yo llego a la federación, y arrancarla en el 2009, le Ahí te cambió... corto un segundo, Manuel. Manuel, Sí, quiero, para que quede claro, cuando hablas de haber formado esa liga, liga profesional, es, Manuel, para que, o sea, para aclararle un poco más a nuestra sí, confederación, a lo que tenemos, sí, o sí, sí. sea, han formado una liga profesional. Cuando yo llego a la federación, este fue uno de mis propósitos. Era complejo. Nosotros éramos un deporte masivo, un deporte que convoca porque llena canchas en los barrios, en los municipios, en las ciudades, porque llena coliseos. Coliseos son los Los módulos para estadios. jugar, correcto. Y teníamos un número de practicantes muy grande, un estamento, un número de colegiados arbitrales, número incalculable alrededor del país. Dirigentes, aunque eran dirigentes incipientes de barrios y cosa parecida, y teníamos 28 ligas alrededor del país que estaban asociadas. Eso era un estamento grande, pero un estamento que también había tocado límites, un estamento que ya el tema de masificación, de convocatoria, ya lo había superado. Entonces,
digamos que teníamos el gran problema que había aparecido la FIFA con el fútbol sala, y voy a decirlo de esta manera, ofreciendo casa, carro y beca. Entonces vino un momento de deslumbramiento y empezó una desbandada de los practicantes del fútbol de salón hacia FIFA o hacia fútbol sala, que cuando yo llego a la Federación Colombiana, pues me encuentro con una federación sin todos estos deportistas de alto turmeque que teníamos. Inclusive muchos de ellos jugaban en Italia, incluyendo a John Jairo Pinilla. Entonces, lo que primero tuve que generar fue entender qué parte de la pirámide habíamos ya superado y todas las bases estaban superadas, pero nunca habíamos tocado la punta del iceberg o de la pirámide de producción de nuestro deporte, y entonces es ahí donde yo me comprometo al llegar en crear esta liga que nos permitiera que hubiera una manera de profesionalizar a nuestros deportistas, de que entrenasen todos los días, de que recibieran obviamente una recompensa económica por la práctica de este deporte, que pertenecieran a instituciones bien conformadas. Y entonces, digamos que repatrio a quienes podemos, comenzando porque pues John Jairo decide ya quedarse en Colombia, y eso nos ayuda a tener ya un jugador tan reconocido internacionalmente como para que fuera también la punta del iceberg en todo ese montaje. Y cuando arrancamos, pues yo utilicé una frase que era que habíamos construido una piscina muy grande y muy honda, y iban a pasar muchos años en que seguramente muchos nos íbamos a ahogar en ella y pocos saldrían a flote, pero esos pocos serían el gran futuro del fútbol de salón colombiano. Pero fue muy notorio que al crear una liga de esa condición, donde se jugaba en la semana 2 veces, con coliseos de 3.000, 4.000, 5.000 personas, donde se entrenaba mañana y tarde, los jugadores se volvieron competitivos. Y 2 años después, en el año 2011, después de 11 años, reconquistábamos el título mundial. Eso indica lo que significa poder llegar a ese tipo de comportamientos. Y además porque acercamos la empresa privada, además porque acercamos la televisión, entonces ya no fue a escondidas. Habíamos sido campeones mundiales en el año 2000 y el país difícilmente se enteró que habíamos ganado un mundial. Por primera vez Colombia realizaba un campeonato del mundo en Colombia en el 2011, porque habíamos tenido la oportunidad de hacer algunos torneos como el Panamericano en el 93, o no recuerdo realmente la fecha, pero Colombia no se había tomado esos riesgos, ¿cierto? Entonces, cuando tomamos los riesgos y le mostramos al país que teníamos ídolos, que teníamos jugadores como esos, el país completo se volcó a ver por televisión al fútbol de salón, incluyendo al presidente de la República, que asistió a la final y que durante sus 8 años de gobierno fue el único evento en donde él estuvo en la final y entregó la premiación de la final. Eso le dio un estatus, obviamente, y ahí entendieron los jugadores de lo que se podía llegar a hacer. Luego ganamos el Mundial de Bielorrusia para identificar que no era circunstancial, que no habíamos ganado por una localidad, sino que en Colombia había un proceso a través de esta liga profesional, y ahora estamos en ese recambio también bajo el mismo esquema, y yo creo que no va a ser cuestión de un día. Yo le he dicho a los técnicos y a esta nueva comité ejecutivo, le va a tocar una tarea importante, porque son jugadores que apenas empiezan a despuntar, y que no solamente eso, que hay que encontrar dentro de ellos los relevos generacionales con la misma connotación de lo que traemos. Entonces no va a ser una época fácil, y seguramente pasarán algunos meses, algunos años, para que Colombia pueda mostrar. No van a ser largos, pero va a pasar un tiempo. Ahora, qué trabajo, Manuel, llevar de pasar de una federación, de una liga amateur a una profesional. El trabajo que habrá costado eso de buscar e insertar nuestro deporte a auspiciantes, a gobierno. Fue un trabajo bastante tiempo. ¿Ha llevado ese trabajo, Manuel, o tuviste un equipo grande de trabajo? ¿Cómo fue el proceso ese? ¿Cuál fue la fórmula para llevar al fútbol colombiano a un deporte profesional? Mira, sigue siendo difícil porque la consecución de recursos
porque obviamente el Estado en ese caso no patrocina eventos de esa naturaleza por ser de ese carácter. Entonces nosotros ahí no, este deporte no adquiere recursos del Estado para eso, exceptuando en las regiones donde obviamente se crearon razones sociales con el carácter regional, porque una de las condiciones es que todos estos equipos que hoy son parte de la división nacional tengan dentro de su nombre, digamos, la empatía con su región, para que haya proyectos de región. Pero una Ahora, cosa, Manuel, ¿son clubes, equipos o qué son? tienen las dos características. Son recibidos como equipos o como clubes, ¿cierto? Y no se pierde el contexto de que la Federación Colombiana es la máxima rectora del fútbol de salón, pero actúa de manera separada, con una condición jurídica separada, la División Nacional, que es la que rige este evento, la que lo normatiza. Una cosa fundamental fue haber hecho esa separación, digamos, de alguna manera, porque es entendible que las ligas que tienen el precepto del Ministerio del Deporte, que es simplemente la masividad y la práctica del fútbol de salón, porque esa es la filosofía del deporte colombiano, que es la masificación y la práctica de cada uno de los deportes, pues evidentemente tiene otras características para poderlo llevar ahí. Entonces, las ligas afiliadas a la federación, pues económicamente tienen dificultades para poder sostener proyectos de esta naturaleza. Entonces, digamos que encontramos en las regiones estos patrocinadores pequeños o medianos que se juntaban entre sí y podían generar este tipo de proyectos. Entonces, digamos de alguna manera de tener en la misma vía, digamos, dos variables, una a la derecha y una a la izquierda, pues nos ha permitido y nos permitió normatizar un torneo en donde se respetaba la temporada como tal que se jugaba dentro de la división por parte de los componentes de la federación. Y digamos que bajo ese principio, bueno, ahí eso está estructurado a través de unas reglamentaciones y cosas parecidas, pero son 12 años ya y 11 para mujeres que nos han permitido, vuelvo y digo, que nos han permitido situaciones como después de ese 2009 cuando comenzó, ganar 4 títulos mundiales para el país, producto de ese desarrollo que se recoge en las categorías inferiores, en donde las ligas tienen una incidencia muy importante, y en las categorías mayores, donde estos equipos no solamente han permitido que jugadores muy importantes lleguen a la selección, sino que al nivel de clubes o de equipo, hoy Colombia ostenta el título norte, la Copa de las Américas y la Copa Intercontinental de Clubes. Y eso es producto de esa competitividad permanente que se tiene en el país. Y hoy en día, por más de esta pandemia que pase o la que estamos pasando, a futuro, ¿va a ser fácil seguir sosteniendo ese fútbol profesional? No, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Yo, al cierre ahora de mi ejecución como presidente, dejé unas conversaciones hechas a ver si sobre los meses de octubre, noviembre, diciembre podemos sacar una temporada pequeña, contando con 2 o 3 ciudades del país para dividir, digamos, la ejecución del mismo, un torneo muy corto, un torneo de mes y medio, 2 meses máximo. Ya le estoy traspasando a esta nueva junta esas posibilidades para que asuman, obviamente, esa responsabilidad y si yo puedo, obviamente, servir de garante para que este mismo año tengamos una pequeña exposición y reintegrarnos un poco a la vida productiva del país, porque obviamente todos estos jugadores tienen una expectativa económica a través de la práctica del mismo, pero no va a ser fácil, pero estoy seguro de que ser dirigente tiene ese componente. La dirigencia trae compromisos y no se trata de la dificultad o de las facilidades que se tengan. Yo creo que cuando uno asume compromisos, y esto de ser dirigente deportivo definitivamente en toda nuestra Sudamérica y en América es muy complicado porque es más pasión, porque mientras los dirigentes deportivos no tengan una profesión a través de su ejecución como dirigentes, pues todo será pasión. Pero yo creo que es de los compromisos que se tiene, es que esta nueva junta pues entiende, y lo he conversado con ellos, que no se puede acabar nada de las cosas buenas
que se hicieron y que tienen la obligación de mejorar todo aquello que yo no haya sido capaz de hacer a través del tiempo. Yo creo que, bien lo mencionaba, porque hoy se sostiene también y es difícil que lo tumben a este deporte, porque la gente que hoy está como dirigente en las distintas países del mundo creo que lo hacen con mucha pasión. Y mientras exista esa pasión del dirigente, yo creo, obviamente ni hablar de los técnicos y jugadores, pero si hay dirigentes con pasión y con ganas de hacer cosas, yo creo que va a ser complicado para que nuestros deportes se lo desarmen o le quieran, se lo quieran enfrentar fácilmente. Yo creo que si existe dirigente, como bien te mencionaba hoy, así como vos en Colombia y nosotros también tenemos como Pedro en Argentina, yo creo que va a seguir sosteniéndose, como decía bien, las bases. Así que yo creo que una de las claves de este deporte, la pasión que tienen hoy los dirigentes, es lo que nos lleva a seguir adelante. Decime, el último mundial, ¿qué te pareció la organización argentina? ¿Qué te pareció el último mundial en Argentina? Mira, pero te hago una aclaración con respecto a lo anterior. Ser dirigente del fútbol de salón en el mundo, en cualquiera de estos países, muy complicado, porque ningún otro deporte en el mundo tiene un enemigo tan poderoso como el que nosotros tenemos. Nosotros tenemos al frente, en la acera del frente, un enemigo que está luchando permanentemente porque el fútbol de salón desaparezca de la faz de la tierra, y no nos tiene por qué dar pena decirlo, que es el fútbol y la FIFA, porque ellos pretenden absorber, ellos pretenden tomarse o plagiar el fútbol de salón. Entonces, ser dirigente de este deporte es muy complejo. Un deporte, además, que en muy pocos países cuenta con el respaldo de los ministerios o de las instituciones deportivas, que depende de eso que tú estás diciendo, de la absoluta pasión. Entonces, cuando uno está dentro de un deporte que además tiene cerradas las puertas en muchos organismos internacionales, bien porque nos falte la gestión o bien porque hay unos poderosos que no nos permiten llegar, pues hombre, ser dirigente de fútbol de salón que no lo reconoce nadie, ni nadie aplaude esa gestión, pues es muy difícil, muy complicado, y te lo digo, se requiere de tener mucha astucia, de querer muchísimo este deporte y sobre todo de tener unas convicciones muy claras para pretender ser parte de eso, de la dirigencia deportiva del fútbol de salón. Por eso, desde aquí mi aplauso a Pedro y a cada dirigente en cada país, porque realmente es titánico, titánico lo que se hace en cada país para que no se nos saque, no se nos corra de la práctica del deporte en cada uno de los estamentos sociales de los países donde se practica. Y la siguiente pregunta que me hiciste, no venga, extraordinario. Creo que Argentina se preparó suficientemente. Yo creo que está a la altura de los 3 mejores mundiales que se han realizado en la historia de los mundiales para el fútbol de salón. Sus dirigentes, uno a la atención, las ciudades, la manera como se prepararon, la manera como el gobierno de ese estado, no sé cómo le digan allá, en Esa Misiones, provincia. se preparó las provincias, no sé cómo se prepararon, cómo atendieron, y la justicia para una preparación deportiva que hizo la selección. Creo que no ha habido selección que haya invertido tanto dinero en una preparación como lo hizo Argentina, consciente de la responsabilidad que tenía. Así 29 que partidos, no, 29 partidos eso amistosos a jugados. nadie, a ninguna selección le ocurrió. Eso merece la mejor felicitación para la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, pero la dignificación es muy importante y creo que Argentina volvió a dignificar el fútbol de salón en el mundo con un torneo de esa naturaleza. Por eso te decía, yo creo que fue un compromiso de todos, dirigencial, jugadores, técnicos. Como bien lo decía, la preparación que han tenido nuestra selección con 29 partidos internacionales fue una cosa, como bien lo decía, ¿qué más vos que tenés la experiencia suficiente para decir que ni una selección se ha preparado como se ha preparado nuestra selección? Y bueno, los logros están a la vista, así que la verdad que un gusto, Manuel. No sé de qué forma
agradecerte, una satisfacción enorme porque aparte me toca muy cerca a mí, porque cuando hablo de este deporte lo siento y mucho, noto tu pasión, noto de la forma que hablas con tantas ganas, con mucha ganas de seguir adelante con este deporte y convencido, como lo estoy yo y lo hablo con la mayor sinceridad, que lo que están enfrente, mientras estemos las personas que amamos este deporte, que lo sentimos, yo creo que están lejos, pero muy lejos de derrocarnos. Es lo que yo siento y te veo a vos y me da más fuerza de seguir para adelante, porque la verdad que un gusto, un orgullo de poder sentir a una persona como vos, la forma que hablas por este deporte y la forma que lo sentía este deporte. No a ustedes, a Pedro, a Sebastián, a la Confederación Argentina por este detalle que están teniendo con el fútbol de salón colombiano, de exponerlo ante los miles de practicantes que tienen y estén convencidos de que ese fútbol de salón argentino, sin duda alguna, hoy ocupa un lugar preponderante dentro del fútbol de salón mundial. Eso lo reconocemos todos. Una organización que es envidiable porque ha logrado tocar en esa extensión tan grande que hay en el territorio argentino, porque no es fácil juntar territorios con esas distancias que ustedes manejan tan exageradas, no es fácil juntar un deporte, así que yo aprovecho para decirles que soy un admirador de lo hecho por la Confederación Argentina, por Pedro, que admiro todos los esfuerzos que hacen y sobre todo que aplaudo permanentemente ese respeto que tienen por la práctica de nuestro deporte. Así que les agradezco mucho la atención que han tenido conmigo de conversar un poco de este deporte y seguramente la vida nos dará la oportunidad nuevamente en alguna ocasión de volver a hablar de esto que nos gusta tanto. No, el agradecido soy yo, obviamente parte de la Confederación Argentina, gracias por tu tiempo. Seguramente, como bien lo decía, seguramente nos estaremos viendo pronto, ojalá sea pronto. La última, ¿qué análisis haces a la vuelta en todo el mundo, prácticamente en Sudamérica? ¿Va a ser complicado la vuelta de este deporte después de todo esto? Pues mira, claro, se nos han acumulado una serie de eventos internacionales. Si habláramos en cuanto a eventos, tendríamos 3 mundiales en el año 21 y no creo que nuestras federaciones económicamente estén preparadas para poder afrontar un reto tan grande como ese. Entonces vamos a tener que, evidentemente, trabajar con la Asociación Mundial frente a un calendario válido, lógico, factible. No nos podemos dar el lujo de que apenas se haya una reactivación en el mundo en todo aspecto, el fútbol de salón no sea parte de esa reactivación. Ese lujo no nos lo podemos dar porque sería cerrar por completo la existencia de nuestro deporte. Entonces tenemos una obligación, obviamente, desde los que estamos haciendo parte de la dirigencia internacional, ¿cierto? Y en este caso, tanto Argentina como Colombia lo hacemos, en tener que exigirnos y exigirle a nuestro organismo internacional que obviamente no podemos ser inferiores a ese compromiso con todos ustedes, con Yo los lo mismo, jugadores, con los dirigentes, con los árbitros, con todo el estamento. Entonces, estoy completamente convencido que vamos a entrar nuevamente a ser parte de la vida útil en el mundo, en los países donde lo practicamos y que no podemos ser inferiores. Así que bajo ninguna circunstancia se me pasa por la cabeza de que el fútbol de salón el año entrante tendrá una actividad permanente. yo también, o sea, soy un convencido que hay que redoblar la apuesta, salir con más fuerza y no ceder el espacio que hemos ganado durante tantos años. Eso yo estoy Así es, convencido y seguir así para es. adelante. Y bueno, muchísimas gracias, Manuel. Espero que te hayas sentido cómodo. Espero que Claro que sí. lo mismo que he sentido yo, que ha sido un gusto para mí. Así que Igual para mí, un gran igual para abrazo, mí. Manuel, y Te seguramente agradezco, te nos agradezco estaremos mucho la viendo pronto. atención y el aprecio con que siento que has hecho esta conversación, así que te agradezco muchísimo en nombre del fútbol de salón colombiano. Un abrazo grande, Manuel. Hasta Igual, pronto. igual, igual, igual.